Ahora sí, hepatitis viral, voy a intentar ir rápido. Algunas cosas ya las saben, esperaría yo que ya las sepa, pero será un recordatorio. Axel, 9 y 10, por favor. Gracias. La hepatitis viral es una infección sistémica que principalmente afecta al hígado. La manifestación más común es la coloración amarilla de la piel y las conjuntivas, que se conoce como ictericia, y se debe a la acumulación de bilirrubina, sobre todo indirecta, en los tejidos. Las hepatitis virales son un problema importante de salud pública de diferentes magnitudes, en tanto el tipo de hepatitis que se esté viendo. Y vamos a ver varias y vamos a ver que desde diferentes perspectivas son un problema de salud pública. La mayoría se manifiestan agudas, pero otras pueden tener manifestación crónica. Y las que tienen manifestación crónica pueden desembocar en cirrosis y en hepatocarcinoma. Las etiologías de las hepatitis pueden ser múltiples, pueden ser por diferentes microorganismos, pueden ser por diferentes medios o condiciones, hasta medicamentosa podría ser fácilmente, pero las que nos ocupan a nosotros son las de etiología viral. Y las de etiología viral en donde el órgano diana principalmente es el hígado, porque hay muchas hepatitis que podrían ser causadas por diferentes virus, incluyendo virus dengue, virus chikungunya, virus de la fiebre amarilla, pero no nos ocupan en este momento. Nos ocupan aquellos en donde su principal órgano diana es el hígado, y esos son los virus de hepatitis, de la A a la E. Virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, C, D y E. Vamos a hablar de las hepatitis que ocasionan estos virus, pero para iniciar tendríamos que hablar un poco de los agentes que lo causan, y va a ser un paso muy rápido. He intentado quitarle cosas a esta presentación, hacerla un poco efectiva. Entonces no me interesa más que el virus de la hepatitis A, que es un picornaviridae, y por lo tanto es un virus ARN desnudo. ARN desnudo. Si es desnudo, es resistente a condiciones ambientales. Por ahí va. La dosis infectante va entre 10 y 100 partículas virales que se ingieren, porque es la principal forma de adquisición de la enfermedad, la ingesta de las partículas virales. Hay 7 genotipos. De esos 7 genotipos, el 1, 2, 3 y 7 causan infección en el humano. 1, 2, 3 y 7. Y a pesar de que es un virus desnudo, no ocasiona lisis celular. Lo voy a decir en general para todos los virus causantes de hepatitis. Ninguno de ellos ocasiona lisis. Por lo tanto, el daño hepático no se debe a la lisis o la destrucción del hepatocito por parte del virus, sino más bien a la respuesta inmune que monte el hospedero contra ese virus, en todos los casos. Ahora, este virus, a pesar de que es desnudo, sale por gemación, porque se forman estas estructuras conocidas como cuerpos vesiculares. A las estructuras que salen, que parece que tienen envoltura, se les llama cuasi envueltos, y salen así partículas en grupos de virus que tienen una envoltura, pero que no tienen proteínas que anclen la envoltura a la cápside, y por lo tanto no tienen una verdadera envoltura. De ahí el nombre de virus cuasi envueltos, es decir, casi envueltos, pero no son envueltos. Es una forma de salir y moverse en alguna medida en el plasma, porque los virus de hepatitis A podrían alcanzar una viremia, pero es una viremia muy fugaz, muy rápida. El segundo es el virus de la hepatitis B, es un hepatnaviridae, es un virus ADN. Por mililitro de plasma o de sangre
andan alrededor de 10 a la 2 a 10 a la 3 partículas virales. La carga viral es muy, muy alta en las personas que tienen hepatitis B. Son virus envueltos. El principal componente de la envoltura es el antígeno de superficie, también conocido como antígeno. ¿Qué otro nombre tiene? El antígeno de superficie. Este es el nombre con el que se conoce. Esto se llama antígeno de superficie. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Antígeno australiano, exactamente. ¿Quién lo dijo? Por aquí lo dijeron. ¿O solo fue mi conciencia que lo oyó? Mi conciencia. Bueno, mi conciencia anda muy auditiva ahora. Sí, mientan. Bueno, parte de todo va por ahí. Es un virus icosaédrico y la principal... Vean, por favor presten atención en esto. Cuando voy a mencionar estructuras es porque esas van a servir posteriormente como elementos para el diagnóstico de estos virus. Entonces, el antígeno de superficie es importantísimo para el diagnóstico del virus de la hepatitis B. Por eso se menciona, es un virus envuelto y el antígeno de superficie es una proteína o una glucoproteína que forma parte de la superficie viral, de la envoltura viral. Luego, de la cápside, en donde el virus es icosaédrico, la principal proteína es la proteína de Core, HBcAg. Este es el nombre con el que se le conoce a este antígeno. Y luego un antígeno que no forma parte de la estructura viral, pero que sí es soluble, que sí pasa a sangre, pasa al plasma, es el antígeno soluble conocido como antígeno de envoltura, HBHE de envoltura, AG, en donde no pertenece a una estructura del virus, sino que está libre en algún momento entre la envoltura y la cápside, que es esto que se representa en verde. ¿Recuerdan que hablamos de esto el ciclo pasado? Durante el ciclo replicativo del virus de la hepatitis B se producen muchísima más envoltura o formas de la envoltura que partículas virales completas. Por eso es que se forman tres tipos de partículas. Una que tiene al virus completo o que conforma el virus completo, que se conoce con el nombre de partícula de Dane, y las otras dos que son partículas que solo están formadas por el antígeno de superficie. Esas son las esféricas y las filamentosas. En resumidas cuentas, en el plasma hay muchísimas más partículas formadas solo por el antígeno de superficie que viriones completos del virus. Estoy redundando, pero lo digo así: viriones completos del virus o partículas de Dane. ¿De acuerdo? ¿Alguien no me lleva en este momento? Estoy enturbiando la cosa porque va para más. Así es que quiero que vaya quedando claro lo más posible. Tampoco voy a hacer milagros, pero quiero que vaya quedando claro lo más posible. ¿Puedo seguir? ¿Sí o no? Bien. El siguiente es el virus de la hepatitis D. Es un delta virus, es un virus defectivo porque es incompleto, es un virus ARN, es envuelto, pero la envoltura no pertenece a él, sino que la toma del virus de la hepatitis B. Por eso el antígeno de superficie es parte o importante de su envoltura. Es un virus icosaédrico y la proteína de cápside es HDAG, que es la proteína de la cápside de ese virus. En este virus, o para poder infectarse con este virus, pueden haber dos condiciones: o se infecta concomitantemente con el virus de la hepatitis B, es decir, al mismo tiempo, o se infecta posterior a una infección previa con el virus de la hepatitis B. Pero el virus de la hepatitis D no podría llegar él en primera instancia y ser quien infecte a la célula, porque no podría replicarse en ella. Hay varios genotipos y el genotipo más importante, el de distribución mundial, es el 1.
Luego el virus de la hepatitis C pertenece a la familia Flaviviridae, igual que el virus dengue y que el virus Zika y que el virus de la fiebre amarilla, pero no es un arbovirus, no se transmite a través de picadura de vectores artrópodos, pertenece al género Hepacivirus, es un virus envuelto, tiene glucoproteínas de superficie, la E1 y E2, y tiene ARN de cadena sencilla y de sentido positivo. Tiene 7 genotipos, 50 subtipos y muchísimas cuasiespecies. ¿Por qué es importante esto de la cuasiespecie y de que sea un ARN? Bueno, porque tiene una tasa de variabilidad genética muy alta. En el individuo que infecta puede generar una gran cantidad de tipos diferentes, de alteraciones genéticas diferentes, y eso ocasiona que en un mismo individuo se formen cuasiespecies, es decir, una de sus formas de poder mantenerse en la célula y en el hospedero, el virus de la hepatitis C, es esa alta tasa de variabilidad genética que tiene y que le condiciona para que el sistema inmune no lo reconozca, no lo detecte, no lo elimine, y eso va a condicionar lo que viene a continuación, que sería hepatitis crónica como su forma más importante de infección. Finalmente, el virus de la hepatitis E es un virus que pertenece a la familia Epeviridae, y el virus pertenece al género Epevirus, es un virus desnudo, ARN, es ARN de sentido positivo y cadena única, y tiene 4 genotipos, 1 y 2 son de humanos, 2 y 3 son de animales. Resumo esto, lo que les he dicho hasta este momento. Tenemos 5 virus, 2 de ellos son desnudos, el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E. Eso condiciona la principal forma de transmisión. ¿Cuál es? Ingestión de partículas virales. El resto son envueltos, B, C y D, y por lo tanto su principal forma de transmisión es parenteral, es decir, puede ser vía sexual, como es el caso de la B o la D, o puede ser por hemoderivados o por compartir jeringas, como el de la C, pero no enteral. El 1 y 2 son de humanos, el 3 y 4 de animales. Perdón, entonces solo pensé algo y lo dije diferente, pero 1 y 2 de humanos, 3 y 4 de animales. Esto es para el virus de la hepatitis A, pero también aplicaría muy fácilmente para la E. Se ingieren las partículas virales, es la principal forma de infección, se replica en la orofaringe y en el tracto gastrointestinal, luego es transportado vía sistema porta a el hígado. En el hígado infecta los hepatocitos y se elimina o se está eliminando partículas virales a través de la bilis hacia el intestino y posteriormente en las heces. Hay una viremia, sí la hay, pero es muy escasa, muy limitada, muy corta. Y el daño, lo que hablábamos, el daño principalmente se da por el sistema inmune, y eso aplica para todas las demás. Vean, todas las demás, de la B a la E, tienen diseminación hematógena mucho más importante que la hepatitis A, pero que el daño nunca es directo, no es por la presencia del virus, sino el sistema inmune que presenta, por ejemplo el hepatocito presenta los antígenos virales, los reconocen los linfocitos TCD8 y destruyen a los hepatocitos. La respuesta se monta fuerte de tipo celular contra los hepatocitos y el daño es proporcional a la respuesta inmune que se está dando. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Bueno. Diga. Es lo que dijo Harold. Él dice Francisco, pero yo le digo Harold.
dijo Harold, que yo me equivoqué, dije 2 y 3 y es no, 1 y 2 de humanos, 3 y 4 para animales. Así es. Esto es común para todas las hepatitis virales. Uno, el periodo de incubación es largo. Puede ser 2 semanas como mínimo, pero pueden ser fácilmente 3 o 4 meses como máximo. Se producen diferentes tipos de infecciones. En algunos casos, y los vamos a hablar, son asintomáticas, pero en otras hay infección aguda, que usualmente se conoce como hepatitis fulminante. Y en algunos casos muy particulares se da la infección crónica. La enfermedad se llama hepatitis viral y la forma más frecuente es la aguda, que sería la hepatitis fulminante. El reservorio típicamente, a no ser los virus de la hepatitis E, genotipos 3 y 4, son humanos. Solo en esos casos, en la 3 y la 4, no son reservorios humanos. Todas o casi todas las hepatitis se parecen muchísimo. De hecho, las medicamentosas podrían ser también muy parecidas. Si lo que cambia literalmente es la epidemiología y el diagnóstico específico que pueda hacerse para poder descartar de quién se trata. Aquí tienen un promedio de los días de incubación para cada una de las hepatitis. Por ejemplo, de la A, de 15 a 50 días. Esto literalmente yo no lo voy a preguntar, me quedo con que es un periodo largo. Habrá cosas que creo que son más importantes, pero cuando menos consideren son periodos de incubación relativamente largos, de 30 a 180 días, tanto la hepatitis B como la D, de 15 a 160 días la hepatitis C, de 14 a 70 días en la hepatitis E. Y en todos los casos, la mayoría de infecciones son asintomáticas. Cuando se presenta hepatitis, puede presentarse de 2 maneras, aguda o crónica. La que vamos a hablar primero va a ser la aguda, y la aguda tiene 3 periodos. El primer periodo es el prodrómico, es en el que se da la infección y que suelen ser, como dice su nombre, manifestaciones inespecíficas. Por ejemplo, anorexia, vómitos, náuseas, fatiga, y esta fatiga puede ir a ser una fatiga muy evidente, malestar general, cefaleas, mialgias, artralgias, fiebre baja. Esto de fiebre baja podría casi que hacerla que se confunda, por ejemplo, con una tuberculosis. Pero si hay fiebre, hasta puede pasar como por un dengue también, o por un chikungunya, por Zika. Literalmente puede confundirse con otras enfermedades, y por eso el hecho de que sea un prodromo acá. Después de este periodo en donde se está dando la infección hepática, en donde se está dando más bien ya no la infección hepática, sino la interacción con el sistema inmune y las manifestaciones relacionadas con el sistema inmune, viene un segundo periodo, que es el periodo de estado, que también se conoce como periodo ictérico, que normalmente dura más o menos un mes. En este momento ya la invasión hepática ya se dio, ya el daño hepático ya está hecho, ya está dado, y entonces literalmente vamos hacia un periodo que parece crítico, pero que en teoría, en la mayoría de los casos, va hacia la recuperación. En este periodo, que es el periodo de estado, la manifestación más típica, más evidente, es la ictericia. El color amarillento, tanto en la piel como en las conjuntivas. Aparte de eso, hay coluria, y la coluria es una coloración más intensa, como color Coca-Cola, podríamos decir, de la orina. Esta es la orina normal. Imagínense, esta es una orina normal de un paciente que está deshidratado. Entonces se ve que no ha ingerido agua, se ve muy intensamente coloreada, pero no se compara con el color de una orina colúrica. Es una orina que tiene bilirrubina y que se ve más intensamente coloreada. Puede haber acolia, y eso significa, ¿qué significa acolia? Heces pálidas o de color arcilloso, exactamente. ¿Por qué? Porque los pigmentos biliares no están llegando al tubo digestivo, sino que están quedándose en la circulación. A veces hay
a veces casi siempre hay hepatoesplenomegalia, es decir, inflamación tanto del hígado como del vaso, dolor y malestar en el hipocondrio derecho, y hay típicamente a esta altura alteraciones bioquímicas. El perfil hepático está alterado. ¿Quiénes son? Las bilirrubinas, la directa, la indirecta, las transaminasas, tanto la ALAT como la ASAT. Y luego de esas 4 semanas, que puede ser un periodo variable, pero después de esas 4 semanas viene un periodo conocido como de recuperación, en donde la mayoría de signos y síntomas van a ceder, y lo único que puede persistir y que va a ir desapareciendo paulatinamente es la hepatoesplenomegalia, es decir, el hígado y el vaso van a ir volviendo poco a poco a su tamaño original. Mientras tanto, las alteraciones bioquímicas se van a mantener, quiere decir, las transaminasas altas, la bilirrubina alta, pero van a tener una tendencia a ir a la normalidad. Esto podría durar hasta 3 meses para que vuelvan a sus condiciones normales, tanto transaminasas como bilirrubina, pero principalmente las transaminasas. Ahora, hay varias hepatitis que lo típico es que sean las formas agudas. La principal de ellas es la hepatitis A. La hepatitis A, su principal forma, y casi exclusiva, aunque hay excepciones, es la forma aguda. Y en la forma aguda, en los niños, esto grábenselo porque aplica para nosotros y casi perfectamente, en niños menores de 5 años, sobre todo en países subdesarrollados, el 90% suele ser asintomático y solo el 10% es sintomático. Por lo tanto, cerca del 90% de los niños en países subdesarrollados se infecta y no desarrolla manifestaciones. Pasa lo contrario. El 80% de los adultos que desarrollan la infección son sintomáticos. Lo que sucede es que en países subdesarrollados, como el nuestro, la mayoría de niños nos infectamos. Si hiciéramos un estudio serológico de todos los que estamos aquí, posiblemente ya tuvimos contacto con el virus de la hepatitis A y no tuvimos manifestaciones. Quizá el punto importante de todo esto es cuando viene un extranjero que no ha tenido contacto con el virus de la hepatitis A y llega a nuestro medio y toma el agua que nosotros tomamos, toma el aire que nosotros respiramos, la tierra que nos sustenta y todo lo demás. A la familia que amamos no, ¿verdad? Pero sí toma ese tipo de cosas y luego se infecta y desarrolla hepatitis. Y esa persona, alrededor del 80% de los que se infectan siendo adultos, y siendo adultos se refiere mayor de 18 años, pero fácilmente de 15 años en adelante podría desarrollar las formas sintomáticas de hepatitis A del tipo agudo, es decir, la hepatitis aguda por virus de la hepatitis A. Típicamente esto dura más o menos 4 semanas, que es lo que habíamos hablado, y como llega se va, es autolimitada. La letalidad es muy baja, que anda entre el 0.1 y el 2% en el peor de los casos. No genera formas crónicas, pero pacientes inmunodeprimidos podrían desarrollar una forma más prolongada de hepatitis A, aunque en ellos no hay secuelas. Por lo tanto, normalmente el virus de la hepatitis A no ocasiona cirrosis y mucho menos carcinoma. Sí, la persona podría desarrollar hepatitis fulminante que puede causarle la muerte, pero es muy, muy, muy raro. La otra hepatitis que principalmente cursa de forma aguda es la hepatitis E, que es autolimitada también, muy parecida a la hepatitis A, pero aquí es importante que los casos fulminantes que pueden llevar a mortalidad son más importantes, pueden ser más comunes, vean, entre 1 y 15% cuando hay epidemias, pero especialmente en embarazadas ese número puede duplicarse. En embarazadas, la hepatitis fulminante por el virus de la hepatitis E podría llegar hasta un 20 o 30% de los casos. Otro virus que puede ocasionar hepatitis
aguda es el virus de la hepatitis D, siempre y cuando haya una infección concomitante con el virus de la hepatitis B o que haya una infección crónica con el virus de la hepatitis B. Si cualquiera de estas dos condiciones se da, puede aparecer el virus de la hepatitis D y ocasionar una hepatitis aguda. En cambio, las crónicas, voy a ir de lo menos común a lo más común. El virus de la hepatitis E por lo general ocasionará hepatitis aguda, pero podría ocasionar hepatitis crónica en pacientes trasplantados o en pacientes con hepatocarcinoma o que tienen cirrosis o inmunosuprimidos. Es decir, en estas personas podría ocasionar, sobre lo ya establecido, enfermedad crónica. En cambio, el virus tipo que ocasiona hepatitis crónica es el virus de la hepatitis C. Es su forma clínica por excelencia y en el 85% de los casos, esto es en la escala más alta, su forma clínica por excelencia es la hepatitis crónica. Ojo, si ustedes lo buscan, pueda que encuentren que el virus que ocasiona más hepatitis crónica sea el virus de la hepatitis C, y no es cierto. Una cosa es que sea su forma clínica por excelencia. Es decir, ¿cómo se manifiesta el virus de la hepatitis C? Con hepatitis crónica en el 85% de los casos. Pero el virus que ocasiona mayor cantidad y proporción de hepatitis crónica a nivel mundial es el virus de hepatitis B. Y luego, asociado a él, podría estar el virus de la hepatitis D, pero es mucho menos frecuente. El más frecuente es el B. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Axel, ¿cómo estoy con el tiempo? Bien. Crean lo que voy corriendo. ¿Se nota? Sí. Nunca se nota que corro. Bueno, la hepatitis B va a ocasionar dos tipos de hepatitis. Puede ser fulminante o puede ser crónica. La hepatitis crónica es una infección persistente que se da principalmente en niños que adquirieron durante el embarazo o durante el desarrollo fetal al virus de la hepatitis B. El niño nace con hepatitis B y usualmente el 90% de los niños que nacen con hepatitis B van a desarrollar la forma crónica. En cambio, si un adulto adquiere el virus de la hepatitis B, tendrá entre un 6 y un 10% de probabilidad de desarrollar hepatitis crónica. Es mucho más frecuente para los recién nacidos que para los adultos. Vamos. Si un niño se infecta si un niño se infecta durante el embarazo, entonces tiene posibilidad de recuperarse entre un 10 y el 70%, pero hasta un 90% de probabilidad de desarrollar la infección crónica, un niño. En cambio, un adulto tiene entre el 5 y el 10% de probabilidad de desarrollar la infección crónica. Usualmente un adulto o se recupera, que es la mayoría de los casos, o desarrolla hepatitis fulminante, que es en la minoría de los casos. Un niño o un adulto con una infección crónica puede permanecer por años, incluso décadas, con la infección. Esta infección podría ser leve, moderada o severa, y dependiendo de las condiciones y la interacción del sistema inmune con el virus, puede conducir primero a cirrosis y después a la formación de
bueno, la cirrosis lo puede conducir directamente a la muerte, pero la formación de hepatocarcinoma y también a la muerte, o la descompensación hepática y a la muerte. Por lo tanto, el virus de la hepatitis B, cuando ocasiona la infección crónica, literalmente puede conducirnos a la cirrosis, al hepatocarcinoma y a la muerte. Vamos a ver si entendemos esto. Un minuto tengo, ya terminó. Vale, estoy bien. Pues sí, estoy bien. Estoy más o menos bien. Esto y estas son las dos condiciones. Primero, una efectiva inmunidad celular o una efectiva respuesta inmune celular puede conducir al primer escenario. Y el primer escenario es que al infectarnos con el virus de la hepatitis B nos cause la infección aguda. ¿Por qué? Porque está interactuando el sistema inmune con el virus, lo está destruyendo y está destruyendo hepatocitos. Esto ocasiona las manifestaciones típicas, como son la ictericia y el aumento en las enzimas. Pero finalmente esto va a llegar a resolución del cuadro. El segundo evento puede ser que tengamos una limitada respuesta inmune celular y esto va a hacer que el virus no sea eliminado completamente. Esto va a conducir a una infección crónica. Y esta infección crónica va a generar manifestaciones que no son tan específicas, que no son tan evidentes. Pero esto al final no es tan bueno. ¿Por qué? Porque podrían surgir diferentes situaciones. La primera de esas es que al estar infectado con el virus de la hepatitis B, nos sobreinfectemos con virus de la hepatitis D y nos surja o aparezca hepatitis fulminante. Segundo, que nos sobreinfectemos con el virus de la hepatitis D o por sí mismo con el virus de la hepatitis B y conduzca directamente a la formación de hepatocarcinoma. O pasemos infectados por mucho tiempo, ¿cierto, Carla? Sí, ¿verdad? No. Pasemos mucho tiempo y conduzca a cirrosis y posteriormente a hepatocarcinoma. Son los dos eventos. ¿De qué depende? ¿Depende del virus? No depende del virus. ¿De quién depende? De la respuesta inmune celular. El daño tendrá que ver con la respuesta inmune celular. La persistencia viral tendrá que ver con la respuesta inmune celular. En el caso de la hepatitis C, todos podemos infectarnos. Muy pocos van a aclarar el virus o lo van a eliminar el virus. Otros muy rara vez van a desarrollar hepatitis fulminante y lo más típico, lo más característico es que haya infección crónica. Hasta el 85% de los casos de la infección por el virus de la hepatitis C es o conduce a hepatitis crónica. Y esta hepatitis crónica va a hacer que ese virus se mantenga por años o por décadas y que nos conduzca en algún momento, vean, alrededor más o menos después de 20 años, a cirrosis y posteriormente a hepatocarcinoma, que como lo dice aquí, entre 1 y 4 por cada año, 1 y 4% de probabilidad de desarrollar. Vamos, una persona que esté viviendo con hepatitis C de forma crónica, después de algún tiempo tiene entre 1 y 4% de probabilidad anual acumulada de desarrollar hepatocarcinoma. Eso quiere decir eso. Salud. He corrido hasta aquí. Bueno, yo he sentido que he corrido. Ustedes no me crean. Las complicaciones. La hepatitis fulminante, que es el fallo hepático fulminante. El virus de la hepatitis A, esto es un resumen. En promedio, el 0.1%. El virus de la hepatitis B, el 1%. El virus de la hepatitis D, el 50%, en el entendido que es una infección por ambos virus, ¿cierto? El virus de la hepatitis E, principalmente en embarazadas, entre un 20 y un 30%.
En cambio, las secuelas que puede ocasionar la hepatitis viral principalmente son por virus de la hepatitis B, por virus de la hepatitis C y por virus de la hepatitis B, C y D. De ellos, C y B son los dos más importantes: cirrosis hepática y hepatocarcinoma. Bueno, empieza lo feo. Voy a intentar darme a entender. Sí, por ahí voy a empezar. Voy a intentar darme a entender. Hola. De todos modos, después voy a intentar también hacer un resumen sobre lo que sí quiero que aprendan. Y por ejemplo, ¿qué quiero que aprendan de esta diapositiva? Que la infección crónica por el virus de hepatitis B se desarrolla en 4 fases. Que en la primera fase se conoce como inmunotolerancia, y en esta inmunotolerancia, que es sobre todo en recién nacidos, es típica, que se desarrolla en décadas, por eso dice 2 o 3 décadas, tenemos ven en la línea roja que está acá, una alta tasa de replicación viral. ¿Por qué? Porque lo que tenemos acá es el ADN del virus, que está muy elevado. Entonces, aquí no hay una respuesta inmune contra el virus y sí hay una alta tasa de replicación viral. No hay daño hepático en este momento. Solo el virus está replicando a altas tasas aquí en este momento. La segunda sería inmunoactividad. Y en la segunda lo que sucede es que se forman anticuerpos contra algunos antígenos virales y empieza a reaccionar nuestro organismo contra ese virus. Todavía hay una alta tasa de replicación viral, pero empieza a haber daño hepático. Hay manifestaciones hepáticas ya evidentes. ¿Cómo se manifiestan? Bueno, aquí en verde se ven las transaminasas que se han elevado, que son signo de que hay algún tipo de daño hepático relacionado. Tercero, la fase no replicativa, en donde el sistema inmune ha controlado a el virus, y lo que vamos a ver es que la replicación viral ha disminuido a mínimos. Parece como que el sistema inmune controló al virus, pero no deja de haber replicación viral. Por eso dice no replicativa, aunque sí hay replicación mínima, pero la hay. En este caso, el individuo continúa teniendo el virus, pero no hay gran cantidad de partículas virales formándose. Inmunotolerancia. El virus no tiene respuesta, se replica en abundante cantidad. Inmunoactividad, sigue multiplicándose, pero hay una respuesta contra él. No replicativa, baja la tasa de replicación y aumenta la producción de anticuerpos contra el virus. Parece como que va a resolver, pero viene la cuarta fase, que es la de reactivación, en donde el virus vuelve casi a las condiciones originales a replicarse. Estos son el ADN que vuelve a aparecer en grandes cantidades, y significa que esa persona posiblemente ya llegó a una fase avanzada de la cronicidad, en donde fácilmente puede aparecer el carcinoma posteriormente. De nuevo, 1, 2, 3 y 4 fases: inmunotolerancia, inmunoactividad, no replicativa y reactivación. En muy pocas personas, bajo esas condiciones, podríamos saltarnos la de reactivación a la negativización del antígeno de superficie, del que vamos a hablar ya más en unos segundos. 4 fases, ¿estamos bien? En la hepatitis crónica, 4 fases. ¿Se entendió? Intenté hacerlo, más o menos. Vale. Vamos con la epidemiología de todas entonces. La hepatitis A viral. Esto lo voy a hacer muy corto porque literalmente en el camino hemos venido hablando de ello. Hay ciclos cortos y ciclos largos. Los ciclos cortos, los dije en la 1, es una persona infectada que, como aparecen en sus heces, contamina sus manos, contamina los alimentos y contamina a otras personas.
Los ciclos largos implican el viaje de las heces por los acueductos, llegar a los ríos, llegar a los estuarios, infectar, más bien contaminar alimentos y animales, y que el humano ingiera estos alimentos, estos animales, o ingiera estas aguas y se contamine. Los dos ciclos, el corto y el largo. El genotipo de mayor distribución mundial será el 1A. Es típico en los niños, sobre todo en los menores de 10 años, alrededor del 90%, y es endémico en América. Tan es así que en 2022 se estimaban más de 1 millón de casos reportados, pero se estima que el subregistro es mucho mayor, que alrededor de 10 veces la cantidad que se está registrando, es decir, que podrían ser fácilmente 10 millones de personas que estén infectadas. Esta es la hepatitis B, produce 1.2 millones de casos al año. Hay 254 millones de casos de la infección crónica hasta 2022. 1.1 millones mueren, y la principal forma, bueno, no, una de las formas de transmisión es la fuente a través de la sangre, pero las dos más importantes en adultos es la transmisión sexual, y en niños es la transmisión materno-infantil vía vertical. Sobre todo, la forma vertical, sobre todo, esta es una estimación, lo que está acá, los colores. Se estima que una carga alta de hepatitis B, esto grábenselo por favor, una carga alta de hepatitis B es cuando en una población se da arriba del 8% de prevalencia del antígeno de superficie. Si es entre arriba del 2 y abajo del 8% es intermedia, y si es abajo del 2% es baja. En países en donde la prevalencia del antígeno de superficie es superior al 8%, se estima que la principal forma de transmisión es la vertical. En cambio, en las intermedias y en las bajas, la principal forma es la transmisión sexual. ¿Queda claro? Ahora, entre el 75 y el 85%, esto ya se dijo, la forma crónica por el virus de la hepatitis C. El humano es el hospedero definitivo. El virus, esto es importante por la transmisión, puede permanecer en fluidos, sobre todo en sangre y sus derivados, hasta 7 días fuera del organismo. La vía de transmisión más importante no es la sexual, sino más bien la parenteral. El uso de jeringas, el uso de hemoderivados. Los pacientes que son, por ejemplo, que tienen hemofilia, pueden condicionar el adquirir fácilmente el virus de la hepatitis C. Los genotipos más importantes que tienen predominio mundial son el A y el D. ¿Sigali? No me diga que se está durmiendo. Le acabo. Ajá, sí, pero también está asintiendo mucho. Las infecciones por el virus de la hepatitis C se estima que son alrededor de 50 millones de casos de infección crónica, en comparación con 254 millones del virus de la hepatitis B. Se infectan alrededor de 1.5 millones por año y causa 242.000 muertes. Entre el virus de la hepatitis B, que causa 1.1 millón de muertes, y el virus de la hepatitis C, que causa 242.000, casi 1.3 millones de muertes por infección crónica por virus de hepatitis B y C. Así se estima. Y como les decía, aunque se crea que el virus de la hepatitis C, por lo que dice acá, es más importante, es más frecuente, sí es su forma clínica más común, pero es más importante todavía el virus de la hepatitis B. Para que no quede que la diapositiva dice una cosa y yo dije otra, sí, dice así, pero yo lo aclaro. Y esto es lo que tienen por regiones, esto les va a quedar, ahí está la fuente donde está tomada, porque es los casos de hepatitis B crónica y hepatitis C crónica.
La transmisión, esto no me interesa porque ya lo dije. La hepatitis D tiene características muy parecidas en la transmisibilidad y la forma más común de transmisión también es parenteral, muy parecido al virus de la hepatitis C, pero causa mucho menos frecuentes casos. Por ejemplo, 15 millones de infectados a nivel mundial, y el 5% de los pacientes, más bien se desarrolla en el 5% de los pacientes que sufren virus de hepatitis B. Esta es la última, no la última diapositiva. Es que vengo corriendo hacia donde vengo, por eso es que llego hasta aquí. Ya me van a entender, espero. La transmisión de la E es oral, principalmente, transmitida por aguas, la 1 y la 2, los genotipos 1 y 2, pero los 3 y 4 que son de animales pueden ocasionar zoonosis. Son los únicos, de hecho el virus de la hepatitis E es el único virus que ocasiona zoonosis, y de ellos el genotipo 3 y 4 son los más importantes. El 1 y el 2 es más típico de países subdesarrollados, el 3 y 4 es más típico de países desarrollados. ¿Con qué se asocia la zoonosis? Con ingesta de hígado de animales infectados, sobre todo de aves infectadas, aves y cerdos infectados. Ahora vamos al diagnóstico, ahora sí. Solo hacer un comentario respecto de las pruebas. ¿Qué es eso? Ya vamos a ver. Por ejemplo, el color amarillo era el que podía dar como un resultado positivo, ¿cierto? Así de sencillo. Número 2, una prueba rápida usualmente es una prueba inmunocromatográfica. ¿Sí? RPR no es una prueba rápida, RPR es RPR. ¿Se entiende? Bien, ahora eso solo fue un comercial. El diagnóstico primero es el diagnóstico clínico. Ustedes ven que el paciente tiene hepatitis, pero luego tienen que definir de qué tipo de hepatitis se trata. Por lo tanto, estudio epidemiológico para saber si hay más casos de hepatitis en la zona, hepatitis A, que normalmente se presenta como brotes, hepatitis E, que puede presentarse como brotes o como epidemias, o hepatitis B, C y D, depende de las condiciones del paciente, que sería estudio epidemiológico. Pero luego viene el estudio de laboratorio. ¿Cómo confirman ustedes primero que es hepatitis? Con pruebas bioquímicas. ¿Cuáles pruebas bioquímicas? Elevación de las transaminasas, la ALAT y la ASAT, la alaninotransferasa y la aspartato aminotransferasa, o la GOT y la, ¿cuál es la otra? No recuerdo el nombre. La bilirrubina, sobre todo la directa, ¿sí? GTO y GTP, así es que se me escapan, pero no se me van. GTO y GTP, que son las mismas ALAT y ASAT. Con las pruebas bioquímicas ustedes definen ese paciente tiene hepatitis, transaminasas, bilirrubina. Bien, hasta el momento llegamos al diagnóstico de hepatitis. ¿Qué queda? Establecer causalidad, y la causalidad la vamos a establecer a través de marcadores serológicos, es decir, anticuerpos que específicamente el paciente produzca contra uno de los agentes o contra algunos componentes de los agentes, y elementos virales que nos van a ayudar al diagnóstico. Lo que nos vamos a mover de aquí en adelante, ya estableciendo que tenemos un diagnóstico de hepatitis, es si la causa es viral y qué virus la ocasiona. Es lo que viene a continuación. Esto hablábamos de las transaminasas, las hiperbilirrubinemias, por ejemplo, de 10 a 15 miligramos, esto es casi incompatible con la vida, ¿verdad? Podría ya tener kerníptero a esta altura de la vida. Y las transaminasas, la ALAT y la ASAT, hay TGO y TGP elevadas. En algunos casos hasta 200 veces lo normal. O sea, encontrar lo normal en transaminasas, por ejemplo, es menos de 40 en ambos casos, unidades internacionales. Pero fácilmente en un paciente con hepatitis viral podríamos tener 2.000 unidades internacionales. Y podría asustarnos, pero puede suceder.
fácilmente. El año pasado yo compartí un caso con un estudiante que una familiar tenía datos de transaminasas altísimas. Lo bueno de todo es que cuando ya están las transaminasas altas, una de dos: o vamos a un fallo hepático que puede conducir a la muerte, que es muy, muy raro, o hay que esperar un par de días y la recuperación viene. Fue lo que sucedió con esa paciente. Lo que puede suceder también en la mayoría de los casos. Primero, el virus de la hepatitis A. Para el diagnóstico de hepatitis A, principalmente estos son primero anticuerpos y luego elementos virales. Anticuerpos como por ejemplo IgM anti-A, para poder definir infección aguda. Si la infección ya pasó, entonces podríamos demostrarlo a través de IgG anti-A. Esta se eleva tardía y queda de por vida, lo que aparece acá. Déjenme ver. Aquí. Se eleva tardíamente, pero permanece, esta es acá, y permanece de por vida. En cambio, la IgM se eleva en las primeras semanas y luego decrece y casi termina siendo imperceptible. Entonces, para el diagnóstico puede ser a través de IgM si es la forma aguda, y después, para evidenciar de que tuvo hepatitis A esta altura, si nos hicieran que nos infectamos con hepatitis A, la que deberían de utilizar con nosotros sería el estudio de la IgG para hepatitis A. Durante la infección aguda también es importante, o se pueden encontrar tanto en heces, sobre todo en heces, pero podría encontrarse en sangre, aunque de forma muy, muy fugaz, a los virus. Y a los virus podría ser alguna parte de ellos, como por ejemplo los ácidos nucleicos virales. Es decir, que en heces se puede buscar los ácidos nucleicos virales, pero también a través de RT-PCR. ¿Por qué RT-PCR? Porque es un virus ARN. ¿Qué más? Se pueden buscar antígenos virales a través de pruebas rápidas, y por eso lo traigo acá. Puede ser a través de la prueba rápida. Esta, por ejemplo, una inmunocromatografía buscando en heces el virus de la hepatitis A, y si está positiva, entonces está cuando menos expulsando en sus heces al virus de la hepatitis A. Luego el virus de la concentro y termino esto. Diagnóstico: infección aguda, IgM a través de ELISA puede ser, por ejemplo, para el virus de la hepatitis A. Una infección pasada, IgG para virus de la hepatitis A. Infección aguda en heces, tanto antígenos virales como ácidos nucleicos virales. ¿Se entiende? Ahora, en el virus de la hepatitis E, ¿cómo hacer diagnóstico? Infección aguda, IgM para virus de la hepatitis E. Infección pasada, IgG para virus de la hepatitis E. ¿Qué más se puede hacer? Aquí sí, en sangre, porque tiene una circulación mayor o más tiempo en sangre, en heces y en aguas residuales, puede hacerse RT-PCR para los ácidos nucleicos del virus de la hepatitis E. ¿Se ha entendido? Porque ya no voy a tocar ni la A ni la E. ¿Sí? Bien. ¿Cómo harían un diagnóstico de infección aguda? ¿Qué buscarían? ¿Cómo? IgM para el virus de la hepatitis A o E. ¿Qué más? ¿Buscarían antígeno? ¿A dónde lo buscarían? En heces. Exactamente. Pueden ser al virus o las partículas virales completas o los ácidos nucleicos virales. Bien. Ahora el virus de la hepatitis C. ¿Cómo hacer diagnóstico? Número 1. Si la mayoría de infecciones por el virus de la hepatitis C son crónicas, casi nunca nos damos cuenta de cuando tenemos la infección aguda. Por lo tanto, IgM para el virus de la hepatitis C es inoficioso buscarlo. ¿Cuáles son las dos
formas que podríamos hacer para diagnosticar una infección por virus de hepatitis C. Para ver si hay infección a través de anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? IgG. La persona se infectó. No sabemos si continúa infectada. Solo se infectó. ¿Cómo sabemos si está infectada? Busquemos una evidencia de que aún hay virus en el hígado. ¿Cómo? ¿Le sacamos el hígado? ¿Qué hacemos? Buscamos en sangre. ¿Qué buscamos en sangre? Ácidos nucleicos virales. Entonces, el estándar de oro, es decir, la prueba por excelencia para hacer diagnóstico de infección por virus de hepatitis C, es RT-PCR. ¿Me di a entender o enturbié todo? ¿Sí? Sí, vaya, más me vale. Entonces, sí, porque si no lo hago, yo soy el... Van a decir tontera otra vez, pero bueno, de todos modos, es que en la noche pienso en ustedes otra vez. No me piensen mal. Antes de dormir me digo, ¿cómo le hago para joderles la vida? No, ese lo hago antes. No, ese en la noche no llega, no. Es que una forma de fregarles la vida es meterlos en problemas mentales. Sí, más. Quiere decir, uno crece en tanto se expone a problemas, ¿cierto o no? Si no, no crece. ¿No es cierto? De la terapia. Bueno, es parte del costo. No, entonces, ¿cómo ayudarles? ¿Cómo darme a entender con esta cosa? ¿Cómo, sin dar solo la leche, poder hacer que ustedes entiendan esto? Ese es el meollo del asunto. Entonces, en esta parte, Donis, yo no puedo decir nada, absolutamente. Sí, no. Aunque lo mande para atrás, igual lo saca de contexto. Vaya, sigo entonces, porque este era como un relajo para mi faringe que ya no aguanta. Bien, entonces, ¿el estándar de oro cuál era? RT-PCR, es decir, la búsqueda de los ácidos nucleicos virales. Bien, nos infectamos con virus de hepatitis C. ¿Qué horas tienen en este momento? 37. Va. No me queda tiempo. Ya no tengo tiempo, ya van a ver. Bien, 2 minutos y no son 5 minutos. 5 minutos será para la B. Si ven adrede, la B se ha quedado. Entonces, si está infectado, pues, si estuvo infectado, va a desarrollar anticuerpos. Como la forma aguda no puede evidenciarse porque casi nunca hay forma aguda, solo hay infección crónica, entonces o se curó o sigue infectado. Usted demuestra que está infectado con la IgG contra el virus de la hepatitis C. ¿Cómo demuestra que continúa infectado? Solo con la presencia de los ácidos nucleicos virales, a través de RT-PCR. ¿Se entiende eso? Puede ser que se infectó y se curó y no tengamos virus. No va a aparecer ácidos nucleicos virales. Se infectó y no se curó y continúa con una forma crónica, como lo va a saber RT-PCR. Termino, virus de la hepatitis C. Y ahora vamos con el virus de la hepatitis B. Hay 6 marcadores virales. ¿Cuáles son esos? Hay unos que pertenecen al virus y otros que pertenecen a el sistema inmune. Por ejemplo, 1 del virus, antígeno de superficie, 2 del virus, antígeno de envoltura, y 3 del virus, ADN viral. ¿Cuáles son de nuestro organismo? ¿Cuáles son de nuestro sistema inmune? Anti-HBC, es decir, anticuerpos contra core, que pueden ser M y G, anticuerpos contra el antígeno de superficie y anticuerpos contra el antígeno de envoltura. Hay 2, y aquí empiecen a anotar, por favor, porque voy a intentar ser
breve y claro con esto. Hay dos marcadores importantes para saber que el virus de la hepatitis B se está replicando. ¿Cuáles son dos? Uno, el más importante, la detección del ADN viral, la carga viral. Y el número dos, que es importante para saber que el virus se está replicando, es la presencia de el antígeno de envoltura. El problema con el antígeno de envoltura es que en algún momento puede mutar y ya no ser detectable. Entonces, el más fidedigno para poder saber que el virus se está replicando, me refiero al virus de la hepatitis B, es el ADN viral, el más fidedigno. ¿Estamos bien? Bien, esto lo voy a ampliar así. Y vamos a ver. Aquí tenemos la forma aguda y la forma crónica. Por favor, síganme con esto. En la infección aguda habrá antígeno de superficie, pero, me voy a saltar, si el antígeno de superficie permanece en sangre por más de 6 meses, es marcador de infección crónica. El antígeno de superficie es el principal marcador de infección crónica. Si permanece más de 6 meses, infección crónica. ¿Está claro eso? El antígeno de envoltura aparece como marcador de infección aguda, pero es crítico en la infección crónica porque denota que replicación viral, y esto puede marcar un mal pronóstico en el paciente. En la exacerbación, recuerdan que hablamos de las 4 fases. En la última de las fases podría aparecer o no, y que no aparezca no significa que el virus no entró en una nueva tasa alta de replicación viral. Significa que no es detectable o puede no ser detectable, lo que había dicho en algunos segundos antes ahora, que el antígeno de superficie, antígeno de envoltura no era fidedigno para poder hacer diagnóstico de la replicación viral. Ahora aparecen los anticuerpos. El primer anticuerpo que aparece, y de hecho es el primero de todos los marcadores que aparece, es la IgM contra el antígeno de core. Antes que cualquier otro de los marcadores, quien aparecerá será la IgM. Y esto denota entonces infección aguda, si hay IgM, porque en la infección crónica la IgM ya no va a estar. ¿Quién va a estar? En la infección aguda no va a estar la IgG, pero sí en la infección crónica. ¿Qué marca la IgG? Marca infección crónica por el virus de la hepatitis B. El aparecimiento de IgG contra el antígeno de core no marca curación, no denota que los anticuerpos son capaces de neutralizar al virus, solo ayudan a poder evidenciar que al aparecer la IgG hay infección crónica. ¿Cuándo se sabe que el paciente ha curado? Cuando aparece anticuerpos contra el antígeno de superficie. Si aparecen los anticuerpos contra antígeno de superficie, van a ver no hay antígeno de superficie. Estos son, ¿cómo se llama? Opuestos. Si uno está, el otro no está. Si está el antígeno de superficie, infección crónica, pero no va a haber anticuerpos contra antígeno de superficie. Si hay anticuerpos contra el antígeno de superficie, no hay antígeno de superficie, y por lo tanto hay curación. Vean, aparecimiento de los anticuerpos contra el antígeno de superficie igual recuperación. Igual, cuando aparecen los anticuerpos contra E,
desaparecen los anticuerpos contra el antígeno E. Esto es buen pronóstico, pero no significa que se curó. Significa de que ha dejado o ha bajado la tasa de replicación del virus. El aparecimiento de el antígeno, de anticuerpos, contra E. Y si se fijan, también se correlaciona con la eliminación o la disminución de la replicación viral. ¿Por qué? Porque no se puede detectar el ácido nucleico viral. Algunos datos que les he venido diciendo y que hacen un poquito complicada la cosa, yo sé que no es tan sencillo, no espero que lo sea tan sencillo, es esto. Por ejemplo, el antígeno de superficie aparece entre 3 y 6 semanas antes de que aparezcan las manifestaciones de la enfermedad, y pueden continuar hasta 1 o 2 meses después, normalmente, el antígeno de superficie. La inmunoglobulina M contra el antígeno de core puede aparecer hasta 12 semanas antes de las manifestaciones. Son los primeros anticuerpos que aparecen, indican infección reciente, lo que he dicho. Pero la persistencia de estos anticuerpos denotan que esa persona busca o va a tener tendencia a la cronicidad. Lo que había dicho también, el antígeno de envoltura indica replicación viral, solo que no es tan eficiente para demostrar la replicación viral. ¿Qué significa? Significa que hay infección aguda y que ese paciente es infectante. ¿Qué significa que haya anticuerpos contra el antígeno de superficie? Que aparecen después de la infección y por lo tanto, una vez aparecen, deja de aparecer el antígeno de superficie. ¿Qué más? Que si a los 6 meses, que aparecen antes de los 6 meses, eso significa inmunidad. Si no aparecen, significa de que el paciente entró en cronicidad. La IgG contra el antígeno de core es un marcador de infección antigua. Todo esto ya lo dije, solo estoy refrescando lo que dije. En infección crónica, si coexiste con el antígeno de superficie. Es decir, si está y está el antígeno, el anticuerpo IgM, infección crónica. El antígeno de superficie por más de 6 meses, portador crónico. El antígeno de envoltura por más de 20 semanas es mal pronóstico, significa que también es portador crónico y que la replicación es activa en ese paciente. Si aparece el anti-E o anti-envoltura antes de las 20 semanas, sé de la replicación viral. Como sé que puede ser complicado, entonces vamos viendo. Antígeno de superficie es el primer antígeno que aparece, ¿cierto? Si está por más de 6 meses, infección crónica, ¿sí? Si está acompañado por IgG contra core, infección crónica. ¿Qué indica E? El de envoltura. Replicación activa. Si está por más de 20 semanas, ¿qué significa? Que ese paciente va hacia la cronicidad. ¿Quién tiene que aparecer para poder marcar que en efecto este antígeno ha dejado de estar presente?
No es esto. Si aparece, en cualquier momento que aparezca, significa que deja de replicarse o cese de la replicación. Y si aparece antes de las 20 semanas, ¿qué sucede? Qué buen pronóstico. Aquí hay un dato más. Falta uno de los que me interesarían a mí. ¿Cuál falta? ¿Qué denota el aparecimiento de él? Exactamente. ¿Por qué? Porque una vez aparece el anticuerpo IgG contra el antígeno de superficie, deja de aparecer el antígeno de superficie. Si no aparece el anticuerpo antes de los 6 meses, este paciente va hacia la cronicidad. Solo hay un dato más. Tenía que esperarme. Después vemos. No. Aquí. Hay un dato más. La IgG contra el antígeno de superficie puede denotar recuperación, pero también puede denotar vacunación. ¿Cuándo sabemos que una persona es vacunada y cuándo sabemos que una persona es recuperada? Si esta persona, además del anticuerpo contra antígeno de superficie, tiene IgG contra core, esta persona está recuperada de una infección. Si el único anticuerpo que tiene es esta persona ha sido vacunada. ¿Se entiende? ¿Sí? Más o menos. Bueno, escuchen la grabación y si tienen dudas me preguntan. Y luego viene, ¿qué horas tienen en este momento? 52. 3 minutos más entonces. Solo 3. Ahora sí, solo 3. Esto grábenlo. Es para el virus de la hepatitis D. Tiene que tener, si es una coinfección, tendrá IgM contra core, IgM, ojo, coinfección al mismo tiempo. Antígeno de superficie, IgM contra el virus de la hepatitis D y el antígeno de hepatitis D. En cambio, si es una superinfección, es decir, primero se infectó con el B y luego más tarde con el D, tendrá siempre el antígeno de superficie igual, pero no será IgM porque esta es una infección a larga data. Es IgG contra el antígeno de core. ¿Qué más? Antígeno de la hepatitis D, como este, e IgM contra D. ¿Qué es lo que cambia? Para poder determinar qué es una superinfección y una coinfección, IgM o IgD. IgG, IgM. Al mismo tiempo, después. ¿Se entiende? ¿Sí o no? En el entendido que o se infectó al mismo tiempo con el virus de la hepatitis B o se infectó posterior a una infección previa del virus de la hepatitis D. Esta es la última, por eso decía ya. ¿Cómo prevenimos
Prevenimos principalmente la hepatitis A y E, bueno, tratando las aguas, la cocción adecuada de los alimentos, no comer mariscos y moluscos bivalvos, pero también se puede hacer a través de la vacunación. Vacunación contra hepatitis A, vacunación contra hepatitis E. El tratamiento de las aguas, la disposición adecuada de las excretas y lo que decía. En cambio, la hepatitis C no hay más tratamiento que sangre y órganos seguros, es decir, buscar a la hepatitis C tanto en sangre como en órganos. Eso es el tamizaje. La educación sexual, el uso de drogas no se puede evitar, por lo tanto tiene que ser el consumo de jeringas individuales, no compartidas, y la profilaxis activa a través de la vacunación para el virus de la hepatitis B. Una vez usted vacuna contra el virus de la hepatitis B de forma activa, de forma pasiva está vacunando contra el virus de la hepatitis D. ¿Por qué? Porque si protege contra el antígeno de superficie, también protege contra el virus de la hepatitis D. ¿Contra quién no hay vacuna? El único contra el que no hay vacuna, virus de la hepatitis C. ¿Por qué? Por la alta variabilidad antigénica que tiene el virus. Muchachos, les agradezco mucho la paciencia que han tenido. Pasen feliz día.